Regresamos a Argumentos. Gracias, amigos, por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. El ambientalista Quiroga nos acompaña. Hemos venido pues tocando diferentes temas sobre el calentamiento global y también tenía apuntes históricos del primer incendio forestal del que se tiene registro y también los datos que nos daba de su investigación, la sequía, pero también la mano del hombre, que es el tema que vamos ahora a conversar en este segmento. Los incendios forestales, ¿cómo ocurren? ¿Por qué se dan? Hay preocupación. Durante esta semana hemos tenido preocupación en nuestro país, en el Parque Nacional Guaraíra-Repano, diferentes incendios en puntos de la ciudad capital, también en el interior, en algunos parques nacionales, y uno se pregunta qué está pasando, por qué, cómo se puede pues prevenir esto. Bueno, este tema da para mucho, ¿no? Pero yo creo que es importante lo siguiente, el problema de los incendios intencionales, ¿verdad? De acuerdo a las investigaciones que se ha hecho sobre el tema, tanto en los países en vías de desarrollo como en los países desarrollados, más del 90% de los incendios forestales son causados, ya sea por el uso del suelo, porque hay campesinos y grupos de pueblos indígenas que queman, Sí. el terreno para prepararlo para la próxima cosecha. Y lo otro también, los piromaníacos, más la gente que también quiere vender un terreno y aprovechan, le echan fuego, qué sé yo. O sea, hay una serie de Quema de vertientes, basura, ¿no? entre otras. Sí, todo, sí. Entonces, bueno, pero por lo menos en lo que se refiere a 1869, las características fueron devastadoras, ¿no? Porque poco se ha hablado de eso. Incluso hay un trabajo muy detallado del ingeniero Agustín Aveledo, ese gran sabio venezolano que fue ingeniero y fue también maestro. Resulta que él hizo una recopilación de información sobre los incendios. Y él dice que los incendios iban desde Guatire hasta Caripe. Perdón, aquí el Caripe, no, en la parte esta de Barlovento. Hasta el Guapo. Toda esa zona fue arrasada por los incendios forestales. Y también habla de que desde Valencia hasta Barquisimeto, todas las áreas urbanas, todos los bosques urbanos se redujeron a ceniza. Sin lugar a dudas. Y también la capacidad de respuesta de los organismos, Sí. quizá para esa época fue un hecho quizá inesperado a la magnitud, Sí. ¿no? Sí, fue un hecho inesperado en la magnitud. Y como le digo, eso fue consecuencia de un fenómeno del Niño que repotenció la sequía en Venezuela y creó las condiciones mínimas para que se diera ese fenómeno inusual de incendios forestales. Pero ahora también, fíjate que poco se habla también que en 1925-26 hubo también un intenso fenómeno del Niño. Ese fenómeno del Niño generó también otra etapa de incendios históricos, de incendios forestales históricos, ¿no? Y se dice que Venezuela fue afectada hasta casi en un 40% del área del territorio por parte de incendios forestales. O sea, claro, cuando eso no había la tecnología como para ubicar lo que llaman puntos de calor, etcétera, etcétera. Pero sin embargo sí había una gran referencia, había gente que investigaba y se pudo constatar también, se volvió a repetir porque el año 1869 se llamó el año de la humareda. ¿Por qué? Porque todo Venezuela se llenó de humo. 1869 fue ese año de la humareda. De la humareda, correcto. Así fue bautizado por los Aveledo, especialistas. Sí. Y bueno, y luego después en 1925-26 llega otro fenómeno del Niño y se produce otro ciclo extremo de sequía y al mismo tiempo, por supuesto, de incendios forestales. Se vuelve a repetir la historia de 1869 y le llaman también el año de la humareda, el año de 1926. Eso, bueno, hasta que llegan los primeros aguaceros en junio de ese año y calma la cuestión. Luego después viene, es bueno decir lo siguiente, que el año más seco en la historia de Venezuela, en la historia documentada de 1890 para acá, es en el año 1914. Tuvo 431 milímetros de lluvia durante todo el año. ¿Qué ocurre con esto? Curiosamente no hubo el problema, o sea, el problema de los incendios forestales no fue histórico. Y en el año 98 también se generó el fenómeno del Niño más intenso, según las naciones, según la Organización Mundial Meteorológica, ha sido el más intenso hasta ahora que ha ocurrido en el planeta. Bueno, ese afectó muy
fuerte a Venezuela, tanto así que la temperatura subió 5 grados al promedio natural. Recuerdo la sequía en los embalses en esa época, y una campaña fuerte en los medios llamando a la gente a pues, ahorrar el agua, a cuidar el vital líquido. Y aparte de eso, las temperaturas más altas del país fueron las más altas, valga la redundancia, en 102 años. Bueno, y ahora tenemos este problema del fenómeno del Niño, pero yo considero que este es el más grave de todo, por lo que le dije anteriormente. Uno puede sacar una conclusión muy sencilla, ¿no? Sequía, más la incidencia solar, que es mayor, más el Niño, el fenómeno del Niño, y lo otro, que es el extremo calentamiento del Océano Atlántico. ¿Qué ocurre con esto? El Atlántico Norte, ese aire extremadamente cálido y húmedo que viene del océano, cuando llega a Venezuela es un aire seco y cálido, y eso hace que aumente más la temperatura. Por eso tenemos estas temperaturas tan elevadas. Y hay una serie de fenómenos climáticos que están ocurriendo como consecuencia del extremo calentamiento del océano, que son muy graves. Por lo menos el año pasado fue el año más cálido en 10.000 años, el año 2023. Wow. Pero lo peor es que parece ser que este año va a ser igual o más cálido que el año pasado. Por lo que apuntan las cifras, pareciera que vamos a eso, ¿no? Y se dice que entre abril o mayo este fenómeno del calor puede quizá alargarse hasta mayo. Es probable que sea así porque, de acuerdo al último boletín, a un boletín de proyección de la Organización Meteorológica Mundial, ellos dicen que es probable que ya que el Niño se está debilitando, pero que el fenómeno del Niño probablemente a partir de mayo, abril, a finales de abril y en mayo, pues se debilite. Pero de todas maneras nosotros vamos a vivir las consecuencias de ese fenómeno. Igual se mantienen en constante monitoreo las autoridades. Y sobre el tema de los incendios forestales, antes de irnos a la pausa, quisiera también invitar a nuestra audiencia a conocer cómo podemos evitarlos, cómo poder prevenir los incendios forestales si es posible, ya que como nos hablaba el especialista, el ambientalista, pues muchos de ellos ocurren lamentablemente por malas acciones del hombre, del ser humano. Así que veamos cómo evitarlos. Consejos para prevenir incendios forestales. 1. Evita arrojar materiales encendidos o inflamables y la quema de basura. 2. Al encender una fogata, elige un sitio alejado de árboles y pastos y evita que salten chispas, ya que pueden causar un conato de incendio. 3. Al término de la fogata, apaga por completo las brasas, cubre el área de la fogata con tierra o piedras. 4. Recoge la basura que generes y llévala contigo para depositarla en un lugar apropiado. 5. Evita fumar en bosques o pastizales. 6. Evita arrojar colillas de cigarro encendidas que puedan generar incendios en pastizales, selvas y bosques. Bueno, y tenían ustedes el material preparado por nuestra compañera Soriemi González. Con ello nos vamos a una pausa y al regreso seguiremos conversando con nuestro invitado esta tarde, Eric Quiroga, ambientalista, para seguir conversando sobre el calentamiento global, el fenómeno del Niño, el calor en nuestro país, qué está pasando y también qué acciones podemos tomar. No se aparte.